Hola, bienvenidos a mi programa Tiempos de Incertidumbre. Hoy vamos a estar haciendo algo totalmente diferente a lo que hemos estado presentando en mi canal, que son programas de entrevistas, testimonios de mis invitados. Quise traerles un pequeño estudio que cuando lo escuché y lo internalicé fue de gran bendición para mi vida. El tema de hoy es el alma del ser humano. Y voy a estar utilizando dos versículos base, que es Hebreos 4:12 y Santiago 1 del 18 al 21. Vamos a leerlos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Santiago 1 del 18 al 21 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La mayoría de los cristianos, incluso ministros del Evangelio, son de la opinión que existe una diferencia entre el espíritu y el alma del hombre, y que los autores de las Sagradas Escrituras utilizaron estas dos palabras intercambiadamente para referirse o hablar sobre una misma cosa. En la versión que he utilizado, que es la Reina Valera, dice: hasta partir el alma y el espíritu. La palabra partir viene de la palabra griega merismo, que significa dividir. Esto entonces es importante porque traza y nos muestra la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora vamos a encontrar el alma, vamos a hacer un ejercicio y vamos a utilizar entonces el proceso de eliminación. Somos el ser humano. Somos un ser humano tripartito, Tenemos un cuerpo y ese cuerpo es el que hace contacto con el mundo material, Tenemos un espíritu que es el que hace contacto con el mundo espiritual y tenemos el alma, que es donde se deposita el intelecto, la voluntad y las emociones, Muchos pueden preguntarse, o me pueden preguntar, Natalie, pero ¿de dónde salió el alma? Vamos a leer Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí estamos observando, ¿verdad? Varias cosas importantes. Lo primero es que el cuerpo de Adán fue hecho, Dios lo forma del polvo de la tierra. Lo segundo es que el espíritu, Dios se lo dio a Adán soplando aliento de vida por su nariz, ¿correcto? Y dice la palabra, y fue Adán un ser viviente. Vamos a leer Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Aquí nos paramos un segundo para aclarar que este versículo en particular habla sobre la muerte del hombre. ¿Qué pasa con la muerte ¿qué pasa con el hombre?
Lo primero que sucede es que el cuerpo va a la tierra y se convierte en polvo de donde el Señor lo creó. Y lo segundo es que el espíritu va al Creador, que fue el que nos dio ese espíritu de vida. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa con el alma? Y ahí es donde vamos a aclararlo dentro de unos minutos. ¿Ok? El alma, muchos cristianos concluyen que es la unión o la creación del cuerpo y del espíritu. Y otros cristianos explican o dicen que el alma está ligada directamente a la sangre, ¿ok? Aquí nos encontramos un versículo muy particular que es en Levítico 17:11. Vamos a leerlo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Este versículo en particular es el que usan los testigos de Jehová para prohibir la transfusión de sangre entre una persona y otra. Y es porque ellos son de la creencia que se puede traspasar el alma de esa forma, dando mi sangre a otra persona. Esto es completamente erróneo, es completamente falso, porque no es así. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Entendiendo que el hombre cuando muere, el cuerpo va a la tierra, el espíritu va al Creador. ¿Qué es entonces lo que debemos de salvar? ¿Qué es lo que debemos de cuidar? ¿Qué es lo que debemos de transformar para ser verdaderamente salvos? Vamos a leer nuevamente con precisión y con tranquilidad Santiago 1 del 18 al 21. Vamos a leerlo, ¿verdad? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Ok? Que podemos entonces concluir que efectivamente el alma puede morir. ¿Y por qué puede morir? Cuando no somos aceptos a esa palabra que es la que puede salvar, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, su espíritu instantáneamente es salvo. ¿Por qué? Porque lo dijimos al principio, va directamente a su Creador, al que lo dio, pero su alma no. Y ahí es donde vamos a explicar el por qué no. Y el alma no es inmediatamente salva, porque la salvación tiene que ver con la restauración o la renovación de su intelecto, de su voluntad y de sus emociones. ¿Ok? Déjame repetir eso. El alma está directamente asociada a salvarse si está renovada o restaurada por medio de la palabra del Señor, porque de ahí es que viene su restauración, y se restaura entonces su intelecto, su voluntad y sus emociones.
En este caso, si Jesucristo tardara más años en venir y usted o yo no renovamos el entendimiento, o sea, no salvamos el alma, ella, ¿qué pasa? Morirá indeteniblemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar los cristianos? Primero, que mi voluntad sea la que desea Dios. Que mis razonamientos sean los que Dios espera. Y que mi voluntad también sea aceptada por Dios. Como lo dice la palabra implantada o sembrada, eso lo dice en Santiago, en el corazón del hombre. La palabra implantada o sembrada en el corazón del hombre y es creída, salva el alma. ¿Cómo podemos corroborar esto que estoy diciendo? Bueno, tenemos muchos versículos. Tenemos a Juan 6:63, a Lucas 8:4-15, a Marcos 4:1-20. Todos estos versículos corroboran lo que yo estoy diciendo. Pero vamos a leer solamente uno, que es Juan 6:63, que dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿ok? La palabra del Señor da vida y vida en abundancia. Finalizando y recalcando, entonces aquí el asunto sobresaliente para salvar el alma es renovando el entendimiento. Y Pablo, ¿verdad? Un hombre muy importante en la vida cristiana. Pablo lo deja claro en Efesios 4, 17 al 24. Vamos a leerlo. Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Después de haber leído a Pablo, que del versículo 17 al 19 muestra nuestra condición cuando éramos gentiles, y del versículo 20 al 24 nos muestra la condición ahora que somos creyentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos renovar lo que se deposita en esa alma, que es la voluntad, que es la razón y que es el intelecto. Pero, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la facultad que mueve al hombre a hacer una cosa u otra, ¿ok? Y la voluntad pasa por 3 etapas: la preparación, la aplicación y la perseverancia. La perseverancia es la constancia de quedarse ahí, de seguir haciendo aquello que te mueve, que debes hacer, ¿ok? Lo segundo es la razón, que es la facultad de pensar, de juzgar y de hacer. Y la facultad intelectual, que permite actuar acertadamente o distinguir lo bueno y lo verdadero de lo malo y de lo falso. ¿Ok? Algunos cristianos cometemos el error de citar Isaías 55:8 para tapar algunas fallas o
todas las fallas que tenemos en nuestro andar. Pero ellos ignoran que precisamente el Señor deja esta profecía, hablando de la Biblia, con el propósito de enseñarnos los pasos los pasos importantes a tomar para renovar nuestra alma. ¿Okay? Vamos a leer Isaías 55:8 para que ustedes sepan lo que se está diciendo. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nosotros los cristianos tendemos entonces a utilizar este versículo para tapar algunas fallas en nuestro andar. Señores, el alma puede morir si no es renovada, ¿ok? Y si no es renovada en este plano, ¿ok? Debemos entonces como cristianos, como creyentes cristianos, discernir, ¿ok? Discernir entre lo bien, lo bueno y lo malo. Y eso lo encontramos en Hebreos 5, 13 al 14, que dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo próximo que debemos hacer? Es rechazar todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo conseguimos en Corintios 2 de Corintios 10, 3, 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y lo tercero que debemos hacer es esforzarnos a pensar siempre en el bien, siempre esforzarnos a que nuestra mente siempre esté anclada en lo bueno que nos da el Señor Jesucristo y su palabra. Y eso lo conseguimos en Filipenses 4, 8 al 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Entonces, para terminar este pequeño estudio, ¿qué nos queda? Nos queda una pregunta importantísima que la debemos responder en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestros pensamientos, y es la siguiente: tú, hermano, ¿crees que verdaderamente tu alma en este momento está salva? Te dejo esa pregunta para que la respondas con honestidad, y si la respuesta no es afirmativa, entonces para que hagas la corrección y comencemos a caminar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo primeramente, y en la obediencia que Él nos solicita para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Acá les dejo este pequeño estudio que efectivamente puede ser desarrollado, ¿ok? Con más amplitud y con mucho más detalle. Los invito primeramente a que estudien, a que escudriñen y a que indaguen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es amplia y hermosa
y poderosa en todos sus mensajes, ¿ok? Gracias por acompañarme en este su programa Tiempos de Incertidumbre. Espero que el Señor les siga bendiciendo. Queridos, si después de escuchar este pequeño estudio todavía les perdura alguna duda de que su alma puede morir, entonces les dejo 2 versículos que corroboran y catapultan este tema. Mateo 10:28, y dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Génesis 35:18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín.